Tengo a mi izquierda a Pedro Portugal, que de acusado de masista no lo van a poner nunca, ¿verdad, Pedro? ¿Antimacista o más bien No, mira desde afuera? Para nada. no hay por qué ser anti si no se es pro. Muy bien, gracias Pedro por estar acá. Amigo, segunda vez en este Piedra, Papel y Tinta. Pedro Portugal es historiador y conocedor de la problemática indígena en el país. Se tiene bajo su dirección la publicación Pucara, que está ¿en qué momento, en qué número, Pedro? 178. Que no es poco, ¿no? Sí, hemos tenido un largo momento de pausa, pero hay un equipo nuevo de jóvenes que está retomando la animación y seguramente va a tener una larga vida como fue en la primera etapa. Nos tiene que mandar algún ejemplar Claro para que sí. mostrarlo y compartirlo también. Está a mi derecha Freddy Bovarín, sí, con lazos con el movimiento al socialismo, ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Gracias, Freddy, por estar acá presente en esta montaña. Yo siempre agradezco el esfuerzo de subir hasta acá. Bienvenido. Gracias, querida Claudia. Un saludo fuerte para ti, para todo el equipo de La Razón y de Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Freddy. Y otra persona ligada también al movimiento al socialismo, Teresa Morales, ex ministra de Estado. Gracias por estar con nosotros vía Zoom. Tere, ¿todo bien? Vamos a comenzar con Freddy. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Es una última versión de lo que ya vimos que sucedió con los interculturales, con las Bartolinas Sisa, y que la CSUTCB no es sino la tercera vitrina de la división dentro del movimiento al socialismo, una división entre las famosas alas arcista y vista. ¿Estoy en lo cierto o son fenómenos separados? ¿Cómo las lee Freddy? Bueno, yo tengo una hipótesis, querida Claudia, y esta va en el sentido de que estamos ante las turbulencias de un fin de ciclo. Y esto tiene que ver fundamentalmente a que tenemos un sistema que se ha distorsionado en el tiempo. Y esta distorsión obedece a la lógica de que vivimos, convivimos, coexistimos en un sistema monopartidista, no competitivo, donde el MAS es el único referente político dentro del sistema político nacional. Y esto da cuenta de que el principal opositor al movimiento al socialismo, y en este caso también el principal rival electoral, es el propio MAS, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas turbulencias que estamos viviendo en este momento nos dan cuenta que estamos ante una inminente cierre de ciclo que de alguna forma se ve reflejada en las pugnas internas y que lamentablemente se están extrapolando a los congresos de las diferentes organizaciones sociales. Freddy, ¿puedo hacer una pequeña interrupción? Porque cuando decimos fin de ciclo, yo entiendo que un fin de ciclo pasa de una etapa, pero sobre todo marcada por las ideas de un paradigma, de un marco más ideológico a otro, así no tenga incoherencia. Pero me da la sensación de que esto que Freddy llama fin de ciclo tiene que ver también, o sobre todo, con una pugna de poderes. No se está debatiendo si más nacionalización, menos nacionalización, si más espacio a los mineros o menos. Se está debatiendo casi candidaturas, ¿no? Justamente por eso te decía que estamos ante las turbulencias de un fin de ciclo, porque pareciera que los actuales actores no están a la altura de la historia y no están asumiendo el rol que les corresponde. ¿Todos, Freddy? Yo entiendo que sí, porque ahora mismo deberíamos estar pensando justamente en las necesidades del pueblo boliviano. Y el debate, la pelea, la pugna interna debería ir orientada a resolver esos problemas sociales. En este sentido, yo creo que tenemos que volver a repensar para qué sirve la política. Y la política sirve para resolver los problemas a la gente. Me voy a ir con Teresa Morales, vía Zoom. Tere, me contaba esto, yo no me lo creía, escuchar a Teresa Morales decir las cosas que le hemos escuchado decir respecto de lo sucedido en la CSUTCB. ¿Por qué? Porque se habló de terrorismo de Estado, de una agresión de parte del gobierno. Hablando de el gobierno de Áñez lo habría creído, pero hablar
plantear estas ideas dentro del movimiento al socialismo. Me cuesta, Tere, no deja de ser complicado para una estructura tan grande, ¿no? Se ratifica Tere Morales en todo lo dicho en estas últimas horas sobre lo sucedido con la CSUTCB, pero también pongo sobre la mesa de Teresa lo sucedido con los interculturales y con las Bartolinas. Me ratifico plenamente, Claudia. ¿Están oyéndome? Sí, perfecto, ¿Sí, no? Perfecto. Sí, me ratifico plenamente, Claudia. Creo que el evento de la CSUTCB del que me invitas a hablar ha dado cuenta no solamente de una confrontación al interior del instrumento político más IPCP, que es la más grande organización política que existe, y tampoco solamente dentro de una organización social que es la CSUTCB, sino ha dado cuenta de una confrontación del Estado contra la población civil que está deliberando. Eso me ha preocupado mucho, más allá de lo que pueda suceder con el MAS IPCP o con el Congreso o con las organizaciones sociales. Esos temas se deben resolver respetando los derechos humanos de toda la población. Si el Estado interviene un evento de hombres, mujeres y niños del campo que están confrontando ideas y a lo mejor alguno de ellos tenga un cuchillo o algo así, o se tiren sillas, esa no puede ser jamás una justificación para que el gobierno tome la decisión de a plena noche apagar varias veces la luz para lograr que huyan y salgan del recinto, de un recinto cerrado, y que estando apagada la luz a las 4 de la mañana, esta gente tenga que ver solamente las lucecitas de los gases lanzados por profesionales, lanzagases de policías operando dentro de un coliseo cerrado con población civil. O sea, más allá de cualquier confrontación política, esta es una cuestión básica de derechos humanos. Si era necesario para alguno de los grupos que se declararon cuarto intermedio, eso se tiene que plantear en un debate, y no puede ser que las fuerzas del orden obliguen a dejar de deliberar un congreso campesino. Es gravísimo eso, y lo digo claro, es criminal la mano que bajó ya una palanca o unas palancas para cortarle la luz a tanta gente a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 4, ya es eso bastante grave. Ustedes sabrán que hace poco tiempo en la Universidad de Potosí, siendo de día, una avalancha de gente acabó con la vida de 2 personas. Entonces pudo haberse generado una avalancha por el terror, por el susto que se generó. Sin embargo, la madurez de la gente, de los congresistas, de quienes deliberaban, evitó eso. No contentos con eso y tratando de evitar que se continúe la reflexión, ¿a santo de qué se comienzan a disparar con lanzagases, gases lacrimógenos en un recinto cerrado, donde la población civil no tenía armas de fuego ni nada? Y además, si hubiera habido uno, obviamente el operativo es pues quirúrgico, uno entra y saca a una persona, pero no puede ser que toda una población de mujeres, niños y hombres del campo tenga que sufrir una gasificación en un recinto cerrado. Es gravísimo, porque pudo haber habido niños, mujeres y hombres muertos. Una cosa en Potosí mucho más pequeña fue una avalancha y acabó con la vida de la gente. Es tremendamente criminal el tomar esa decisión. No le hemos tolerado como pueblo a Áñez y ella está en la cárcel. No podemos tolerar en ningún espacio ese tipo de cuestiones. Ya se generaron eventos de violencia anteriores, en algunos eventos hace ya más de un año, se supo que quedó preso un intercultural en un evento de mujeres interculturales, hace más de un año ya, que la prensa no reflejó, pero que sí había gases lacrimógenos, pero personales, que alguien lanzó así con la mano. Pero hoy la fuerza del orden lanzando gases diestra y siniestra en un recinto oscuro y cerrado es criminal. Es criminal, es un tema que hay que denunciar. Hasta aquí. Al margen de todo lo que es la confrontación, ese es un tema de terrorismo de Estado y un atentado criminal a población civil.
sea cual sea el motivo. Una denuncia de terrorismo de Estado planteada por una voz ligada al movimiento al socialismo y al mismo tiempo Freddy Bovarín que habla de un fin de ciclo. O sea, hay algo que está cocinándose y cuidado se les queme a los masistas. Le pregunto a quien no es antimasista pero tampoco es pro, Pedro Portugal, muy conocedor de la problemática indígena en el país, como cóndor estará sobrevolando. ¿Cuál es la evaluación, Pedro? Bueno, que este hecho es comprensible si tomamos en cuenta la historia de Bolivia. El MAS está cosechando justamente el fruto de sus éxitos. Esto parece incoherente, pero es así. No ha habido en la historia de Bolivia quiebre fundamental de las relaciones internas si no se ha apelado a lo indígena. Pero después quienes provocaron el quiebre terminaron, digamos, en contradicción con el mundo indígena. Los liberales, que fue un cambio trascendental en Bolivia, tuvieron como aliado a Zarategui y terminaron, digamos, en problemas. Y en cada época histórica, y para no ir más lejos, digamos, en el MNS, lo que pasa, recuerda los últimos años del MNS, cuando los enfrentamientos no eran con sillas voladoras, sino eran con armas, ¿no es cierto? Y cada región tenía, digamos, su milicia y se enfrentaban unos contra otros. Pedro, hay quien dice, y lo has repetido varias veces en la historia última del país, y no tan última, que el enemigo del indio es el indio. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, porque aquí viene la parte irónica, digamos, estos movimientos que terminan en problemas, de alguna manera generan cambios, digamos, en la situación boliviana. El liberalismo, la reforma agraria de 52, recientemente el MAS, pero no logran llegar al fondo de la descolonización. Entonces, al solamente circunscribirse, digamos, en un mundo de ideas y de intereses que no se tocan finalmente, se despierta todo aquello, digamos, que está, digamos, latente en el mundo indígena, que no es solamente, digamos, un deseo de emancipación, sino es el resultado, digamos, la expresión de años, digamos, de envilecimiento, digamos, colonial. O sea, ese mito de que el indígena hubiese sobrevivido con una especie de cúpula de cristal, es todo un mito, digamos, muy posmoderno. O sea, como todo ser social, uno sobrevive, incluso contaminándose. Entonces, estos problemas vienen de esta manera. Vemos acá, digamos, dependencia del Estado, adscripción, digamos, del conflicto interno y pelea que hace quedar mal, sobre todo teniendo el discurso actual de sabiduría, de reserva moral y de virtudes que se ha querido, digamos, encandilar sobre todo al público extranjero. Es decir, se han hecho mejoras, cada quien lo ha hecho mejor en un momento dado, pero al depender, digamos, de ideas de afuera, unos en la cuestión positivista, otros en la cuestión simplemente económica del MNR, que creyendo que volviendo propietario al indígena ya lo resolvía todo, y ahora un poco en la cuestión culturalista, digamos, que se creó, digamos, una imagen bastante férica. Entonces, ¿qué hay detrás? Detrás hay todos estos problemas incambiados. ¿No es cierto? Entonces, que el indígena lo manifiesta. O sea, no es simplemente una pugna por el poder, Pedro. No, es una pugna, digamos, en los términos coloniales hay que estar adscrito a una de las facciones que puede tener, digamos, acceso al poder y del cual uno puede tener beneficios. Entonces, ese es el aspecto. Lo irónico es que a veces se daba ese conflicto entre quienes detentaban el poder y una fuerza, digamos, de transformación. Ahora se da al interior del MAS. Inevitablemente, si es que no surge, digamos, una oposición otra y que cataliza, digamos, este aspecto en términos más realistas, digamos, una de las dos facciones va a tener que quedar atrás del MAS y una va a tener que salir adelante, ¿no es cierto? Y va a ser, digamos, otra cosa, si sabe articular, digamos, este movimiento indígena en términos coloniales, es decir, en términos de conseguir la adhesión, de ver por qué la gente pelea, ¿no es cierto?, de ver la dependencia que hay con el Estado, cualquiera que sea, y sobre todo el instinto de que va a haber un cambio, de que hay algo que se presenta, no una vuelta atrás, sino un avance adelante, en los cuales incluso en términos coloniales uno va a estar dependiente, pero puede usufructuar, digamos, ciertos beneficios inmediatos. Eso, más los temas, digamos, de vigencia de dirigentes, de peleas, digamos, por quién tiene primacía, etcétera, que son cosas que se han ido fomentando y progresivamente envenenando desde hace tiempo en Bolivia. Tenemos el resultado, no es nuevo. Quien revise la historia de Bolivia, esto ha sido permanente, no se ha dado solución porque se han apoyado sobre, digamos, estos mecanismos y lo peor, teniendo, digamos, como nunca en la historia de Bolivia la oportunidad de cambiar radicalmente algunas cuestiones,
ha habido una ilusión férica. Y se retrocederá. Se ha compensado con ilusiones y con discursos muy escuchables afuera, porque hay el problema del medio ambiente, de la ecología, del respeto al animal, etcétera, y se ha puesto al indígena como una cuestión de un ser, digamos, metafísico, cuando sigue siendo un ser social. Un fracaso del MAS para Pedro. ¿Un fracaso del MAS es un retroceso en las reivindicaciones del mundo indígena? En una línea. Sí, en el sentido de que mientras no haya, digamos, un mecanismo que logra dar solución a este problema, significa que hay un retroceso porque otros intereses se solucionan mediante el enfrentamiento de lo que tú decías antes, de indio contra indio. Ha sido siempre, o sea, no ha habido el enfrentamiento directo, digamos, entre quienes están en conflicto, o sea, tienen sus tropas, que son las tropas indias, que se enfrentan una contra otra. Vamos al análisis más político, más allá de esta interpretación de fin de ciclo, de las denuncias que presenta Teresa, de esta mirada más histórica de Pedro. Les invito a los tres a un análisis político a partir, de hecho, de un texto que se ha publicado en El Animal Político. Mi colega Pablo Deza ha entrevistado a Fernando Mayorga, que conoce el MAS, Emilio Rodas, dos intelectuales conocedores de esta estructura que, sin duda, nos guste o no nos guste, es la más grande del país en este momento, es la más grande en la medida en que se mantenga como tal. Y decía Rodas de que hay ciertos factores que están incidiendo en este quiebre, que están impulsando este quiebre. Uno de ellos, no el único, uno de ellos, según este texto, es el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, que a su vez sería una extensión de David Choquehuanca, tratando de dividir más, porque es un factor también con su propio peso, además del ala evista, del ala arcista. Pongo un condimento más y es lo que ha señalado 1, 2, 3 veces Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Evo Morales, ex vicepresidente de Estado, y ha dicho que separados van a perder. Que si no logran, por un lado, dejar gobernar a Luis Arce, por otro lado, permitir la existencia de esta otra mirada crítica de Evo Morales, es decir, si no conviven dejando gobernar y dejando opinar, esto se va a dividir y van a perder, y va a ser el gran momento de la derecha, que puede tardar por lo menos una década en recomponerse. Frente a estos dos insumos, ¿cuál sería el análisis político, Freddy? Bueno, mira, he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca a Juan de la Cruz Vilca. Ha sido mi colega. Yo era viceministro de Coordinación Gubernamental y él era viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Y realmente dudo que tenga esa capacidad que le atribuye Rodas. En este caso Rodas, ¿no? Y no solo eso, yo también puedo decir categóricamente que no es del ala choquehuanquista. Yo creo que es más un actor político que está precautelando los intereses tanto de Marianela Prada, fundamentalmente, como del presidente Arce. Por ahí viene la cosa. Entonces, para nada que, digamos, él tenga algún tipo de relación totalmente estrecho de coordinación con el vicepresidente Choquehuanca. Buen punto. Eso inicialmente. Y lo segundo, que tiene que ver con un poco con aquellas premoniciones catastróficas que realiza el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Mira, yo he estado siguiendo bastante las declaraciones que está haciendo en diferentes medios de comunicación y he podido notar de que su reaparición en los medios obedece justamente a una estrategia de querer pintar un escenario totalmente catastrófico, en el cual, si no existe una reconciliación entre el presidente Arce y el expresidente Morales, pues básicamente ganaría la derecha en primera vuelta y sería el fin de un ciclo histórico y el fin, digamos, de un gobierno liderado por la izquierda. Y bueno, a mí me parece que es una reflexión que es un tanto forzada, que de alguna manera quiere beneficiar al expresidente Morales, porque también en sus análisis refiere de que el sujeto histórico de este proceso es el indio. Pero cuando le preguntan si ese indio puede ser Eber Rojas, o ese indio puede ser Esteban Alavi, o incluso ese indio podría ser David Choquehuanca, él lo niega rotundamente, y el único indio que podría hacerse cargo de la conducción del Estado
es Evo Morales, y él lo ha dicho de manera explícita. También dijo Andrónico, puede ser Evo o Andrónico, lo dijo en un programa con Gringo González. Sí, que al final del día, pues es una extensión del evismo. Lo que pasa es que tanto Álvaro García Linera como todo el conjunto del ex gabinete que tiene han parasitado el liderazgo de Evo y realmente no existen, no gravitan dentro del escenario político nacional si es que no está Evo Morales. Es decir, si tú sacas de la ecuación a Evo, básicamente todos estos actores políticos desaparecen, se diluyen. Y obviamente esa debe ser la preocupación del expresidente Álvaro García Linera. Nosotros tenemos una propuesta clara, concreta. Creemos que ha llegado el momento de repensar la política. ¿Quién es, Freddy? Bueno, es un grupo de intelectuales. Yo soy fundador de la Asociación de Comunicación Política, de la COP, y tenemos una serie de tertulias en las que conversamos, hacemos análisis de coyuntura y tratamos de evidenciar qué es lo que viene y qué es lo que está sucediendo en el contexto nacional. Entonces, hemos visto de que una alternativa real, tangible, es la creación de un Frente Amplio. El Frente Amplio es una solución a los problemas que estamos viviendo en este momento dentro de la izquierda y dentro del propio MAS a nivel nacional, y es una fórmula que se ha aplicado exitosamente en la Argentina con Fernández, en Chile con Boric, en el Brasil con Lula, en Colombia con Petro. O sea, es una realidad regional, pero en Bolivia necesitamos entrar a ese debate de ideas. Yo creo que ha habido mucha gente que ha militado dentro del MAS, que ha sido expulsada del MAS por tener ideas divergentes, por animarse a levantar la voz y decir esto está mal, deberíamos reconducir el proceso. Y bueno, la respuesta ha sido básicamente que la expulsión de estos actores, hablamos de Félix Pazzi, hablamos de Damián Condori, hablamos de Eva Copa, hablamos de tantos líderes. De Rebeca Delgado, no hay que acordarse de varios nombres, ¿no? Claro, o sea, hay una infinidad de líderes políticos que han sido excluidos, que han sido expulsados y que han sido anulados e invisibilizados para, obviamente, mantener ese mito que ha construido Álvaro García Linera en torno a una teorización de la evolatría, en la que el mundo pues solo es posible, un mundo posible en Bolivia solo puede existir con Evo Morales. Entonces, yo creo que con la elección de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca hemos roto el techo de cristal y de alguna manera hemos demostrado de que eso no era cierto, de que podíamos ganar con otros actores, que podríamos ganar con una propuesta renovada. Y claramente la renovación es una disputa en el plano de las ideas que hemos ganado con la elección del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Pero de hecho esta elección se ha dado con una luz verde de Evo Morales, es decir, en tiempos del gobierno transitorio se había dado esa... Pero bueno, le voy a pesar de lo que Evo quería y porque las condiciones históricas y el contexto lo han obligado a tener que asumir una decisión que no quería, pues se ha dado un nuevo contexto, se ha abierto un nuevo proceso histórico. Y bueno, ahora estamos viendo de que estamos ante las turbulencias de fin de un ciclo. Gracias, Freddy. Tere. Sí, me parece genial que Bovarín reconozca que su postura es entender este momento como un fin de ciclo, como el fin de ciclo de este proceso de cambio, porque efectivamente el gobierno ha estado actuando en esa línea. En decisiones de política económica, todo lo que han hecho en relación a las reservas internacionales, todo lo que han hecho en relación a las políticas en términos de recursos naturales, aunque te parezca, Claudia, que defienden la nacionalización, en los hechos la están erosionando. En el caso de hidrocarburos hay una denuncia penal planteada por mi persona y otro exministro, Carlos Romero, que está con pruebas y debidamente sustentada, que se va a comprobar seguramente. En el caso del litio, si ustedes hacen una investigación más profunda de lo que se está haciendo, realmente hay señales también de total divorcio entre lo que está planteado
en la Constitución política en relación a los recursos de litio y en la ley de litio. Por eso mismo no han podido siquiera entrarle a la discusión del proyecto de ley que han formulado. En otros temas, en casi todos los temas, hay un abandono. Y me alegra que lo diga claro Bovary, fin de ciclo del proceso de cambio. Lo que a nosotros nos ha quedado claro, y creo que a todo el país, es que el 2020 ha ganado el MAS, no ha ganado ningún otro partido, ha ganado el MAS. Y como en cualquier parte del mundo, cuando en España gana y el presidente es del PSOE, el PSOE es el que hace gobierno con su presidente. En este caso no, ha habido un divorcio entre lo que opina el MAS y PSP, la Dirección Nacional, el presidente del MAS, que desde el principio ha formulado de manera directa, sin publicidad primero, observaciones, críticas, preocupaciones, y que finalmente ya no pudo sostenerse de manera mensual o bimensual como se reunían, puesto que no encontraban ninguna posibilidad de diálogo o de escucha, y se tuvo que hacer ya de manera pública. Acusaciones en torno a la protección al narcotráfico, a la corrupción y el mal manejo de la economía que hace más de un año Evo Morales ha señalado públicamente a Luis Arce, no han sido escuchadas. El tema del manejo de los dólares, el tema del hueco de las reservas internacionales, todos esos temas el MAS y PSP ha tratado de opinar, de ajustar, de sugerir. No se ha recibido a la Dirección Nacional del MAS de ninguna manera, y tampoco las sugerencias públicas. Los exministros nos hemos intentado reunir varias veces con Luis para hacerle conocer que queremos facilitar la reconexión con Evo, etcétera, etcétera. Tampoco ha sido aceptada nuestra idea. Entonces, ya se ha divorciado y el fin de ciclo ¿Sí ha recibido el presidente a los exministros? ¿Sí los recibió? Sí, ha recibido una sola vez. Y no ha escuchado ninguna de las sugerencias. Teresa, una cosita más antes de darle la palabra a Pedro. Sí, en estos últimos minutos. No estoy segura si hace 4 o 5 meses recibió un equipo de exministros y sin embargo no tomó ninguna de las decisiones que había dicho que podía analizar. En temas de corrupción, en absolutamente varios temas. Fueron 6 o 7 horas en las que los exministros le planteamos nuestros puntos de vista constructivamente, con mucho cariño y atención como ex compañeros de trabajo, pero ninguno de los temas se ha puesto en práctica según él mismo comprometía, ¿no? Comprometió varias cosas para articular operaciones, etcétera, y cosas de política económica que tampoco tomó en cuenta ni consideró. Eso fue mucho antes del problema de los dólares y mucho antes de todos los demás problemas. Una última pregunta, Teresa, porque Freddy Bovary ha planteado muy claramente que siente que hay un sector que solamente concibe el liderazgo de Evo Morales dentro del MAS y que puede haber otro tipo de liderazgos. Teresa es parte de quienes creen que el único candidato posible es Evo Morales, ya para el análisis político. Ese planteamiento de que los evistas creen que el único candidato posible es Evo Morales se puede aplicar al momento concreto del que estamos hablando ahora, puesto que el presidente del MAS y PSP es Evo Morales y es quien ha conducido la reflexión colectiva para hacer sugerencias al actual gobierno y que no abandone la lógica del proceso de cambio. Yo estoy convencida que los 14 años del proceso de cambio, y estoy convencida, a gran diferencia de Bovary y de varios voceros del actual gobierno, que en los 14 años se han hecho grandes logros, como también han habido errores, y que es necesario continuar y perfeccionar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Y estábamos equivocados, y eso no es verdad que le hayan forzado a Evo Morales a aceptar a Luis Arce como candidato. Eso es absolutamente falso. Estábamos nosotros en la reunión del MAS y en la reunión del pacto y fue exactamente claro que Evo tenía la postura de que Luis Arce tendría que ser candidato a presidente y que más bien fue difícil que el pacto de unidad lo aceptara.
Nadie ha forzado a Evo Morales. Él lo ha nombrado y lo ha apoyado en la reunión con el MAS en Buenos Aires y con el Pacto de Unidad para que ese candidato salga adelante. Entonces, el candidato del MAS no está aplicando el programa del MAS y ese es el problema. Ahora, que el candidato en este momento es Evo Morales, sí, porque en este momento quien tiene que reconducir y tiene la capacidad de articulación nacional actualmente es él. Ha demostrado en una y mil ocasiones su capacidad de articulador. Ahora, que sea el único, no, porque seguramente hay que trabajar en liderazgos regionales, nacionales, etc. No es una condición sine qua non. Y está muy mal que se plantee esta disputa como si fuera una disputa de liderazgos, cuando en el fondo está el abandono del proyecto del MAS por parte del gobierno actual, cuando el MAS es quien ha ganado elecciones. Me tengo que ir, así que voy a dejar el tiempo para una mini conclusión, para que cada uno sienta que ha dicho lo que tenía que decir en esta mesa, y voy a comenzar con Pedro Portugal. Bueno, yo creo que no hay que tener miedo al final de un proceso, es parte de la vida política como parte de nuestra vida personal, todos morimos, y en política se muere de manera más frecuente, ¿no es cierto?, porque son, digamos, propuestas que tienen que ser remitidas a la población. Yo creo que la población ha sido clara, o sea, somos un pueblo que no tolera, digamos, un absolutismo. El 2019 el pueblo no salió a las calles y no ofrendó su vida por Evo Morales. Evo Morales salió, escapó. Ese mismo pueblo después votó por el MAS y ganó Arce. Es decir, digamos, esa transición que hubo defraudó al pueblo y el pueblo volvió a dar confianza al MAS. Entonces, eso no significa la renovación, a mi modo de ver, o un aval, digamos, para lo que ha pasado, sino una esperanza para algo que va a venir. Ahora, es muy conflictivo, evidentemente, yo no soy del MAS, no sé qué es lo que está pasando dentro, pero yo veo, digamos, que hay un miedo interno que es muy conservador a la renovación de ideas y a la renovación de personas. Evidentemente, en cualquier parte del mundo hay un aparato político que da, digamos, que el presidente es fruto de eso, pero en ninguna parte del mundo el presidente antiguo se empecina en volver a ser presidente, ni exministros, digamos, se quejan porque el nuevo presidente no les tira pelota. Entonces, parecería ser, yo lo digo sin conocer a fondo y desde una percepción de afuera, que es una lucha, digamos, de intereses. Freddy. Vale. Para poder aclarar algunas ideas, cuando hablo de las turbulencias de fin de ciclo, no hablo del proceso de cambio, hablo del evismo, con mucha claridad. Porque a mí me han destituido por decir exactamente lo que estoy diciendo en este momento. El MAS no es patrimonio de una persona. El proceso de cambio no es patrimonio de una persona. Y eso parece lo que no terminan de entender estos señores. O sea, hay una metonimia entre lo que quiere el MAS y lo que quiere Evo Morales. Y eso se va solapando y se va generando una distorsión que nos ha llevado a este punto. En ese sentido, claro que Evo es víctima de las consecuencias de sus propias decisiones. Álvaro García Linera soltaba la infidencia y decía, a Evo lo hemos elegido, a la decisión de elegirlo a Arce la hemos tomado en México, entre Evo y yo. Entonces, ¿qué ha sido lo de Argentina? Ha sido una farsa, ha sido una puesta en escena para validar una decisión que habían tomado en México Álvaro y Evo. Entonces, a eso, estamos en contra justamente de eso, de la imposición, del dedazo, de querer forzar las cosas y actuar a espaldas de las organizaciones, de instrumentalizar al proceso de cambio, de instrumentalizar a las bases del instrumento político. Estamos en contra de eso, necesitamos una regeneración de ideas. El Frente Amplio es una alternativa en la que invitamos a Evo Morales, invitamos al MAS a que se puedan sumar a este Frente Amplio, pero ya no van a tener la hegemonía y el control de las decisiones dentro de la estructura partidaria. Es eso. Muchísimas gracias, querida Claudia. Gracias, Freddy. Y también la última intervención, Tere, cortito también. Sí, precisamente quiero poner hincapié en que de ninguna manera es un fin del ciclo del proceso de cambio, por más que se lo quiera camuflar de tal cosa, no es así. El proceso de cambio, el pueblo ha votado por el MAS y PSP,
y en esa medida hay que continuar y profundizar el proceso de cambio. Podemos debatir entre quién lo tiene que hacer, pero lo que no está, lo que está claro para el MAS y PCP, para la Dirección Nacional y para la militancia del MAS, es que el actual gobierno ha hecho abandono de la profundización necesaria del proceso de cambio. Y no es el capricho de nadie. Somos ahora célebres en el mundo por proteger al narcotráfico. Nuestro país se está quedando avergonzado por regalar autos robados, etcétera. No hay una sola autoridad que haya caído de su cargo por semejantes inconductas. Es una cosa impresionante cómo las autoridades que cometen no solo errores, sino actos de corrupción, se ratifican eternamente en los cargos. Eso es gravísimo y le está haciendo quedar mal no al MAS ni al gobierno, al país. Entonces esto es un elemento central que nos separa. El MAS está separándose del actual gobierno de Luis Arce por esa razón, porque han abandonado esos principios éticos y morales. Y no solamente, aunque sí también, porque está claro que el conductor actual del gobierno, Luis Arce, no es el adecuado y el vicepresidente tampoco. En ese sentido es también una representación de una persona, pero detrás de esto hay un problema político, ideológico serio. Y obviamente esta idea del Frente Amplio ya la sabíamos desde antes, porque el asesor Bovarín la había maquinado desde mucho antes. Bueno. Esta consigna Unidos, que va por la televisión todo el tiempo, ya nació hace mucho tiempo, no es su iniciativa solamente. Es la lógica de Luis de lanzarse por encima del MAS con otros partidos políticos, el PC1 o cualquier otro. Ya lo hemos visto y va a seguir trabajando en esa línea. Fin de este diálogo.